Buenas noches, mi nombre es Edison Núñez. Le haré una breve exposición de lo que son los generadores eléctricos y sus partes. Pero antes le daré una pequeña definición de lo que son los generadores eléctricos. Los generadores eléctricos simplemente son cambiadores de energía, o sea, cambian energía mecánica a energía eléctrica. No cambian, sino transforman la energía de mecánica a eléctrica. Estos pueden ser movidos por aire, motores diésel, agua, entre otros. Pero el mismo concepto es crear un campo magnético, que es lo que se encarga el generador. El generador consta de las partes que son excitatriz, rotor, estator y el regulador de voltaje. O sea, estas son las partes más básicas del generador, lo más básico: estator, rotor y excitatriz. Si hablamos de lo que es la excitatriz no es más que lo que le permite, lo que le permite el paso de corriente al rotor para crear un campo magnético y así no tener que utilizar grandes imanes para poder hacer un campo magnético. O sea, es decir, que con una estructura más pequeña, con la ayuda de la excitatriz, podemos generar, hacer un campo magnético más grande y poder generar la suficiente cantidad de electrones y protones. Otra parte también del generador a tomar en cuenta, aquí podemos notar lo que es el rotor y el estator, ya de una manera más apartada. Y un tema muy a tomar en cuenta, que es el regulador de voltaje. Sin no tuviéramos un voltaje estable, porque los generadores eléctricos lo que más se necesita es que la electricidad sea lo más estable posible. Y no solo el voltaje, sino la frecuencia a la que esté trabajando. Es todo de mi parte, solamente es un pequeño resumen de lo que es los generadores eléctricos. Ya en el video de apoyo estará más definido lo que son ellos. El alternador es la máquina clave en una planta eléctrica. Es capaz de generar corriente alterna a una frecuencia fija. Al alternador también se le conoce como generador síncrono. Un alternador produce electricidad mediante inducción electromagnética. Para generar electricidad en una espira, se hace rotar la espira respecto a un campo magnético estacionario, o se hace rotar a un campo magnético respecto a una espira estacionaria. Este segundo método resulta técnicamente más sencillo y es el que se usa hoy en día en un alternador. La inducción electromagnética es proporcional al número de espiras, por eso usamos múltiples espiras en lo que podemos llamar indistintamente arrollamiento, bobina o devanado. Las dos partes principales de un alternador son el rotor o rotor y el estator. La RAE defiende aparentemente con poco éxito la pronunciación estator. El rotor gira dentro de un estator que no se mueve, por eso se llama estator, por permanecer estático respecto al rotor. Ten presente que en nuestros cálculos vamos a reservar la letra N para indicar velocidad del rotor expresada en vueltas por minuto. El rotor es un electroimán que al girar produce un flujo electromagnético variable. Por otra parte, el estator aloja un devanado o unos devanados. De acuerdo con Faraday, un flujo magnético variable que atraviesa un conductor produce una fuerza electromotriz inducida en el conductor. El flujo magnético variable es provisto en este caso por el rotor. El conductor sobre el que se induce la FEM es el devanado del estator. A este tipo de rotor se le llama rotor de polos salientes. Para comprender mejor su funcionamiento vamos a considerar un rotor con solo 4 polos, o mejor aún, puesto que los polos siempre vienen en parejas con 2 pares de polos. Los pares de polos se representan con la letra P. Los devanados del rotor se alimentan o excitan con una fuente de corriente continua. Este es el campo magnético que producen. El rotor es impulsado generalmente por una turbina. El campo magnético rota con él a la misma velocidad. El flujo magnético giratorio que proviene del rotor intersecta el devanado del estator que se dispone alrededor del rotor. Eso genera una fuerza electromotriz alterna en el devanado y con ello una corriente alterna cuando se conectan a un consumo. Llamamos velocidad de sincronismo a la velocidad de giro del rotor. Este nombre se debe a que la frecuencia de la corriente alterna está sincronizada con la velocidad del rotor, es decir, que es la misma
o un múltiplo entero. Por eso al alternador se le llama generador síncrono. Eso ocurre también con el motor síncrono, que básicamente es un alternador funcionando como motor.